Hola a todos, somos estudiantes de la Escuela de Sociología. Nuestro grupo se conforma por Maribel Enríquez, Anaís Lescano y mi persona, Lileth Bailey. El tema que nos corresponde es sobre la participación y democracia. Y las lecturas vinculadas con este tema son Ética de la vida, la construcción del poder desde abajo y la esencia del diálogo. Dicho esto, damos inicio. Ética de la vida. La crítica a la ética funcional, ética de la vida. El excluido reclama acceso a los medios de vida y reconocimiento como sujeto. Lo hace por necesidad de vida, no por consideración moral. Su reclamo es anterior a la consideración de proyectos de vida buena. Su reclamo, podríamos decir, es el producto del simple deseo y exigencia de vivir. Es la voz de la necesidad originaria. A diferencia de la ética funcional, es normativa, formal y abstracta. La ética de la vida es crítica y criterial. No define de manera a priorística principios, normas o valores, ni define qué tipo de vida hay que vivir, sino que analiza la realidad desde la negación de la vida que produce el orden positivo y se apoya para tal examen en el criterio universal material de la reproducción de la vida y en las ciencias sociales críticas. Entre las características que la componen tenemos, número 1, la ética de la vida dota de criterio toda acción humana y permite la evaluación de toda norma, acción, valor, institución, sistema social o proyecto utópico. Número 2, pero además de su función crítica, la ética de la vida se ubica como discurso constructivo. En este sentido, define claramente que no se trata de elaborar propuestas a prioríticas ni de tipo especulativo y académico, y precisa más bien un procedimiento para su acción constructiva, cuál es el acompañamiento de los procesos sociales reales, el acompañamiento de los actores sociales populares, para, a partir de allí, coadyuvar con la reflexión a la búsqueda de caminos alternativos y de liberación que esos actores han emprendido. Número 3, tenemos la humanización de una sociedad descansa en una adecuada relación entre las estructuras y la acción social consciente de los sujetos. Se trata de pensar y construir modos de relaciones abiertas y flexibles entre sujetos e instituciones. Y por último, que sería el cuarto, que se trata de una democracia que antes de que régimen político formal sea una sociedad donde sea posible la vida de todos y que sobre esa base posibilite la continua movilización e interacción de los grupos sociales y los intereses diversos, sobre la base de la prioridad para los débiles y a fin de que todos aquellos proyectos diversos de vida buenas que no atenten contra la vida de otros puedan florecer en un diálogo sin fin. La construcción de poder desde abajo. La construcción desde abajo. Precisiones imprescindibles. Significación político-ideológica. Práctica del concepto desde abajo. Cuando se dice desde abajo, tiende a pensarse formal y geométricamente como lo que se ubica más abajo respecto a una escala de problemas, fenómenos, clases o sectores sociales que estarían más arriba. Se emplea habitualmente como sinónimo de desde las bases, de quienes serían la vanguardia. Sin embargo, y sin excluir necesariamente los ámbitos anteriores, el concepto desde abajo se refiere a lo que nace y hace al fundamento de lo existente,
que se quiere transformar o sobre lo que se quiere influir. Simultáneamente, en esta actividad cuestionadora, transformadora, es fundamental de lo nuevo que se busca construir y se construye día a día. Siguiente diapositiva. Ir de lo pequeño a lo grande. Una acción pequeña que permita la mayor participación de la población. ¿Qué sería lo fundamental? Un hecho de gran impacto realizado por poca gente o pequeñas actividades donde participe mucha gente. La respuesta a estas interrogantes representa dos formas de construir que no necesariamente se excluyen. Pueden y deberían combinarse, pero sabiendo que entre las dos, la predominante debería ser la segunda, es decir, hacer pequeñas cosas con la participación de la mayoría de la población posible, de ser movilizada en cada momento. La lectura nos brinda el siguiente ejemplo. El apagón de Argentina. En épocas del segundo gobierno menemista, cuando era difícil que la población se manifestara masiva, abierta y simultáneamente en todo el país, la propuesta fue entonces la de apagar la luz de las viviendas, de las tiendas, de los bares, etcétera, durante 15 minutos, un día a una determinada hora. El día señalado, el apagón se efectuó masivamente en todo el país. Un ejemplo mencionado permite ver ese mínimo hecho deja un saldo positivo en la población, una conciencia de participación, porque todos los que hicieron posible el apagón sabían que estaban apagando la luz contra el modelo socioeconómico defendido e implementado por el gobierno de turno. No es lo mismo ser espectador de los hechos que ser protagonista. Y de lo que se trata es de que el pueblo, en sus diversos sectores, sea protagonista, porque el proceso de lucha es un proceso de formación de conciencia, de constitución de actores sujetos, de construcción, acumulación y consolidación de organización, de poder. De ahí, de buscar y construir cambios y formas que permitan, promuevan y desarrollen el protagonismo. Hay que partir siempre. Esto resulta un principio metodológico muy importante a tener en cuenta en estas nuevas formas de construcción política de organizaciones y propuestas, entendiendo que esta supone también el crecimiento de las conciencias, es decir, el crecimiento, desarrollo y participación de los actores mismos, constituyéndose en sujetos de su quehacer presente y futuro. Articulación y tendido de puentes. Pensar desde y con la articulación es una forma de atender la realidad y a la vez es un método para intervenir en ella, para transformarla y construir en todos los terrenos dentro y fuera de la organización reivindicativo social o aquellas estrictamente políticas. El concepto de articulación es clave junto al de construcción y proceso, al del pluralismo, al de propuestas abiertas, es decir, en construcción y desarrollo permanente, acorde al desarrollo de los sujetos involucrados en el proceso como condiciones históricos sociales del país, la región y el mundo en cada momento. Sus pasos importantes a considerar identificamos como 3. El primero sería identificar los elementos aglutinantes, que en esta resulta muy importante identificar cuáles son los nexos o elementos aglutinantes de los sectores o actores sociales que deseen articularse, los factores de coagulación entre ellos y en cada momento. Estos elementos pueden ser más propios de la alta política o de sectores más básicos de la sociedad, y hay que reconocer y definir de que de esta manera están presentes entre aquellos sectores o actores sociales, y también
en los sectores o actores como déficit, como necesidad o como problemática. La propuesta de la construcción desde abajo se conjuga genealógicamente con la de ir de lo pequeño a lo grande, como movilizar las mayorías en esta situación, en la correlación de las fuerzas desfavorable al campo popular, sin contar con la capacidad organizativa para llegar a todo el país. Esa suele ser como una interrogante recurrente. En tal caso, resulta conveniente, entre otras cosas, buscar variados canales orgánicos e inorgánicos para llegar a los diversos sectores sociales potencialmente interesados en una acción masiva y pensarla y protagonizarla. Hablar con ellos, investigar posibilidades diversas y sobre todo pensar con una mentalidad dialéctica para hacer que lo grande piense en lo chiquito y en lo chiquito factible en esa situación con los actores protagonistas de ese momento, de convertirse en lo más amplio, en lo más grande, en lo de mayor alcance e impacto sociopolítico, identificar el punto aglutinador de las partes en un todo, de modo que éste sea a la vez un movilizador de este todo aglutinado en ese momento. El segundo sería identificar la construcción de redes. Los problemas son comunes en varios sectores. Por eso, en el interior de un mismo sector, para desde allí proyectarse hacia los demás sectores. Esto es un proceso múltiple y simultáneo, complejo y diverso, estable e inestable de construcción y desconstrucción permanente en las redes sociales que van logrando algunos nodos de articulación sobre los que se apoya, se consolida y se proyecta. Desde abajo, desde los cimientos mismos, la articulación más elemental es ya en sí la misma red, ya que ahí se encuentra en el proceso articulador con otra red, y así se van formando los nodos medios en torno a determinados nodos bases. Es muy importante identificar en todos los casos y en cada momento cuáles son estos nodos, y esta es una labor, una tarea con un perfil y una proyección eminentemente política. Y por último, que sería el tercero, sería identificar el problema centro. El problema centro generalmente constituye un problema nacional y puede ser también regional o continental. Su base de identificación posiblemente articula los diversos actores sociales con mayor claridad y estabilidad, pero para ello hay que saber qué relación guarda con la problemática de cada uno de los distintos sectores. Pero esto puede construir atendiendo y articulando en torno a la solución de un problema centro o a varios, como el problema de los campesinos tiene que ver con el de los obreros, el de estos y aquellos con el de los estudiantes y el de lo del funcionamiento de los hospitales con sus trabajadores y viceversa. Sobre esa base es posible ir avanzando en articulación. Se puede construir y articulando en torno a la solución de un problema centro o a varios, ya que en eso también es importante identificar en cada momento, ya que se pretende establecer a priori fuentes segura de error. No basta con proponerse articular para lograrlo, es necesario también partir de una realidad, de la identificación de los elementos aglutinantes, de los nodos medios y de los problemas centros, para identificar también a los actores sociales principales de la articulación en cada momento. Siguiente diapositiva. Construcción, proceso y transición.
La participación y la conciencia de los pueblos no pueden conformarse instantáneamente ni por decreto. Resulta imposible, si se tienen pretensiones de éxito, decretar unilateralmente una acción colectiva, más aún cuando ésta aspira a involucrar a sectores diversos con identidades e intereses variados. Es imposible decretar transformaciones o inyectar saltos de conciencia. Hay que construir el actor colectivo y su conciencia, organización y propuestas en cada momento, al menos en las fases iniciales del proceso de transformación. Cuando no existe aún un actor colectivo configurado, articulado y organizado de forma estable. Y esto lleva tiempo, poco o mucho. Eso es muy relativo en política. Lo importante es entender que el acto o suceso colectivo social reclama un proceso de construcción, de articulación, de creación del actor colectivo capaz de pensar y realizar esa acción o suceso o manifestación en fenómeno político social. Nada cambiará al final del camino si no cambia desde ahora, que no hay final distinto del inicio, sobre todo en cuanto a métodos y vías se refiere, que no hay ser humano nuevo y cultura nueva si no hay acumulación de nuevas prácticas democráticas, participativas, de nuevas conductas éticas acuñadas y asimiladas en las prácticas continuas y constantes durante años. Se trata, por tanto, de una larga transición. Para entenderla, asimilarla y practicarla es fundamental remover el pensamiento inmediatista, cortoplacista y fragmentario que entiende y proyecta rupturas absolutas. Solo sobre esta base podrá entenderse qué es lo que se quiere decir cuando se habla de construcción de poder desde abajo, su significación y alcances reales. El todo es parte del camino. Se va conformando, afirmando y proyectando en él cada momento. En este sentido, puede decirse que el proceso será más avanzado o no después del momento y ruptura y constitución de un nuevo popular poder, según como se haya recorrido el trayecto previo anterior. Construir poder desde abajo no es algo formal, es decir, no indica solo un cambio en las formas de la acción política, es sobre todo un cambio en el contenido de la política, lo político y el poder. No se trata solo de ir a los barrios y hacer educación popular, no se trata solo de implementar procesos participativos en la base, hay que hacer esto y más, sobre todo porque aquí radica el corazón mismo de la nueva democracia. Se trata de algo más profundo, más integral, radicalmente articulado a un proceso de apropiación del proceso de transformación por parte de cada uno de los actores sujetos que lo protagoniza, como grupo y a nivel individual, a la vez que articulador conformador del mismo. Por eso, más que un sentido coyuntural que lo tiene, alcanza una significación profunda estratégica. Es la semilla de la nueva estrategia en gestación del nuevo protagonismo consciente, creciente, participativo, creador, constructor y responsable de los actores sujetos. Democracia y lucha contra la enajenación. Un paso importante es incorporar la lucha contra la enajenación desde el inicio en todo el proceso, hacerla parte fundamental de todo el proceso transformador. Para ello resulta central asumir la democratización, la participación consciente de los distintos sectores y actores sociales en cada etapa del proceso. Es ella, o sea, son los actores sujetos mismos los que va a marcar la marcha del proceso, el ritmo de la transición. Democracia y participación popular resultan estructuralmente articuladas a la concepción de construcción de poder desde abajo y a las aspiraciones a un nuevo tipo de sociedad. Están articuladas desde la raíz, desde la génesis de lo nuevo, haciendo a la vez que exigiendo coherencia entre medios y fines. No pueden dejarse tareas para mañana, para un futuro mejor ni para la otra sociedad.
Tampoco puede relegarse el desarrollo de principios elementales que serán la base sobre lo que se irán conformando las nuevas sociedades. Correspondencia entre medios y fines. Se necesita la participación de todos, la mayoría, para avanzar, o no hay ni habrá transformación ni avance real. Aunque es bastante frecuente hoy en día escuchar hablar de participación popular, de la necesidad de apelar a ella para buscar soluciones estables a los problemas actuales. Cuando se habla de participación, se enfatiza en la toma de decisiones y en la gestión, incluyendo la participación popular en el control de los resultados, en el control de todas las gestiones, decisiones e instituciones colectivas, sectoriales, sociales, económicas o políticas. Porque no pocas veces se habla de control popular y se lo convoca, pero para ser ejercido a partir de determinados niveles que excluyen a las máximas direcciones políticas, institucionales o gubernamentales, que serían en este caso las que llamarían al control de los de abajo, limitando a los niveles intermedios, y de ahí hacia abajo, con lo cual la manipulación política de los sectores populares resulta bastante fácil. El control popular debe ser pleno, auténtico y coherentemente soberano. En caso contrario, los procesos futuros de transformación no quedarán exentos de peligros de despotismo, autoritarismo, personalismo, nepotismos, etc. Comenzar desde ya y desde abajo a construir esa nueva cultura de responsabilidad colectiva es parte de la lucha contra la enajenación político-social de quienes serán los nuevos hombres y las nuevas mujeres. En calidad de tal, el control popular resulta también un componente fundamental a incluir en el proceso integral de construcción del nuevo poder desde abajo. No hay recetas, tampoco hay garantías, pero es la única posibilidad de avanzar, de transformar. Hay que correr el riesgo, si no, en caso contrario, seremos tragados por el sistema. La esencia del diálogo. Entre las características de la esencia del diálogo se pueden extraer las mencionadas a continuación. Humildad. La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que carecen de humildad o aquellos que la pierdan no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y de saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho para caminar, para llegar a un lugar de encuentro con ellos. La fe. No hay diálogo, tampoco si no existe una intensa fe en los hombres. Fe en su poder de hacer y rehacer, de crear y recrear. Fe en su vocación de ser más, que no es un privilegio de algunos elegidos, sino derecho de los hombres. Confianza. La confianza va haciendo que los sujetos dialógicos se vayan sintiendo cada vez más compañeros en su pronunciación del mundo. La confianza implica el testimonio que un sujeto da al otro de sus intenciones reales y concretas. No puede existir si la palabra no coincide con los actos. La esperanza es parte fundamental del diálogo. La desesperanza es también una forma de silenciar, de negar el mundo, de huir de él. La deshumanización que resulta del orden injusto no puede ser razón para la pérdida de la esperanza, sino que, por el contrario, debe ser motivo de una mayor esperanza, para la que conduce a la búsqueda incesable de la instauración de la humanidad negada en la injusticia. La conciencia. Finalmente, no hay diálogo verdadero si no existe en sus sujetos un pensar verdadero, pensar crítico, que no aceptando la dicotomía del mundo hombres, reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad. Conclusión.
Tenemos claro que el poder no surge espontáneamente, sino que se construye dentro de las relaciones sociales en base a la posesión diferenciada de recursos. Por tanto, el poder dominante ha sido construido y mantenido por una persona o sector de la población por el diferencial de recursos que posee una relación al resto de las personas o sectores de la sociedad. La construcción y toma del poder son importantes porque forman parte de un proceso, de una transición, de una construcción, de una organización y articulación. Las organizaciones que surgen en las comunidades son construidas muchas veces por problemas, necesidades, carencias, y ellas son instrumentos porque se pueden considerar una herramienta para lograr los fines, los objetivos que se planteen en cada comunidad. Lo organizativo está en función del proyecto de quien lo desarrolle. La persona de la comunidad o los sujetos construye su organización para perfeccionar su participación e influencia. Implica una internacionalidad y una conciencia por parte de sus creadores porque busca ir más allá de lo que ha estado estableciendo en sus vidas, en el pasado como en el presente, a través del planteamiento de contenidos que han sentido a su permanencia y desarrollo. Concordamos en que las personas tienen que involucrarse en las acciones que ejercen las organizaciones en sus comunidades. Ser protagonista es la clave y que ese protagonismo se vaya extendiendo en distintos sectores, porque el proceso de lucha es un proceso de formación de conciencia, de construcción de actores sujetos, de construcción, acumulación y consolidación de organización de poder. Esto resulta un principio metodológico muy importante a tener en cuenta en estas nuevas formas de construcción política, de organizaciones y propuestas, entendiendo que estas suponen también el crecimiento de las conciencias, es decir, el crecimiento, desarrollo y participación de los actores mismos, constituyéndose en sujetos de su quehacer presente y futuro. Algo que también debe de tomarse en cuenta para entender la realidad compleja a la que se están enfrentando las personas en general y el poder intervenir en ella, es transformarla, constituyéndolas desde dentro y fuera de una organización. Es la articulación, ya que tiene un papel muy importante en la transformación, construcción de lo nuevo, porque implica tener puentes, tejer redes y nodos de articulación en lo social, en lo político, en lo sociopolítico, en lo económico-social, en lo cultural, entre los sectores sociales y sus expresiones organizativas, entre lo político y lo reivindicativo, entre lo cotidiano y lo trascendente, entre lo local y lo nacional, entre lo micro y lo macro, entre el territorio barrial y la ciudad, entre el excluido y los incluidos, entre las formas de inclusión y exclusión, se requiere la acción de un conjunto de aspectos que ayudarán a tener un mayor alcance e impacto en la sociedad y seguir una verdadera democracia. En virtud de lo estudiado, ahora sabemos que construir desde abajo indica ante todo una concepción y una lógica acerca de la formación y acumulación de contrapoder popular, de cómo contrarrestar, detener, minimizar y destruir el poder hegemónico de ciertos grupos privilegiados porque sostienen una cultura dominante, y de cómo construir el poder propio. Para construir el poder propio deben estar presentes en las comunidades los actores sociales y políticos, los cuales se van constituyendo como tal a partir de procesos de empoderamiento y apoderamiento.
El empoderamiento hace referencia a procesos por los cuales un actor social va tomando conciencia de la situación de subordinación, lo que le permite desarrollar conocimientos, capacidades y prácticas para el desarrollo de la autonomía. Mientras que el apoderamiento hace referencia al proceso por el cual los actores, al apropiarse de conocimientos, capacidades y prácticas, son capaces de apropiarse también de recursos, de espacio de poder y de luchas sociales y políticas. Construir poder desde abajo no es algo formal, es decir, no indica solo un cambio en las formas de acción política, es sobre todo un cambio en el contenido de la política, lo político y el poder. No se trata solo de ir a los barrios y hacer educación popular, no se trata solo de implementar procesos participativos en la base. Hay que hacer esto y más, sobre todo porque aquí radica el corazón mismo de la nueva democracia. Se necesita la participación de todos, de la mayoría, para poder avanzar. O no hay ni habrá transformación ni avance real. Esta sería toda nuestra presentación. Gracias por ver el video y los links referenciales de las lecturas estarán en la descripción. Muchas gracias.